aquella prerrogativa de cuestionar, de dudar, sino simplemente de aceptar y obedecer. ¿Verdad? ¿Perdón? En el diccionario es diferente la expresión que tiene dogma. Sí, lo que pasa es que los dogmas, por eso menciono luego que dogma en sí es una verdad digna de ser aceptada sin discusión. Eso lo dice un diccionario filosófico, ¿verdad? Es la definición que tiene. Ahora, dentro de lo que es la filosofía antigua, también tenía una sección de dogma, como todas aquellas ideas que a través de haber pasado por un proceso de razonamiento y de comprobación, ya quedan establecidas. ¿Sí? Pero veamos esa conceptualización de dogma de la antigüedad a la conceptualización ya de la Edad Media en adelante es totalmente diferente, ¿verdad? Si a cualquier persona ustedes incluso le preguntan sobre un dogma o algo, van a decirles que son algunas ideas que ya se establecen dentro del pensamiento religioso de cualquier religión que sea, y que esas son, como decir, las reglas del juego que tienen que ser aceptadas, ¿verdad? Eso es lo que un dogma, digamos, dentro de lo que es el perfil actual se mantiene, ¿verdad? Entonces está la apreciación, digamos, filosófica, teológica, podríamos decirlo, que es donde ya tiene su contexto y su significancia. Bueno, lo siguiente dice: felicitaciones por su tema, hermano Daniel. Deseo saber como un par de ejemplos las equivocaciones de Kardec, que no sea donde menciona la muerte, el cielo, la ira de Dios, solamente. Bien, sabía yo que cuando mencioné eso iba a quedar esa duda, pero dígame dónde se equivoca Kardec, ¿verdad? Fíjense que las equivocaciones que podemos decir de Kardec tal vez no son equivocaciones voluntarias, en el sentido de que él venga y como una forma de quererlas inculcar para ir torciendo el camino, digámoslo así. No. Recuerden ustedes que el pensamiento que se va desarrollando en una época, obviamente por el mismo desarrollo de la civilización, de la cultura y de las investigaciones, hay algunas cosas que se van reformulando, ¿verdad? Entonces, en el caso de Kardec, por ejemplo, para decirles algo, él fue muy optimista y tal vez cayó en una situación de exaltación cuando él vio el desarrollo del movimiento espírita, que estaba creciendo de una manera exponencial. Empezaron algunas personas a congregarse, después ya fueron instituciones, de allá fueron movimientos grandes, y cuando él hizo ese viaje espírita de 1862, quedó impresionado de ver la cantidad de espiritistas que se estaban multiplicando, y de ahí veía también ese crecimiento exponencial que se estaba dando en varios países. Entonces él vino y dentro de sus ideas planteó, bueno, si esta doctrina en tan poco tiempo que llega de haber nacido está teniendo adeptos que se pueden contar hasta por miles, quiere decir que en pocos años esta doctrina va a ser de conocimiento general. E incluso dentro de lo que es el pensamiento de Kardec, porque él fue muy laico en algunas cosas, en sus ideas, de pensar de que el espiritismo no iba a estar encuadrado, encajonado como una secta religiosa, sino iba a ser un movimiento de ideas que iba a tocar y transformar el orden social. ¿Sí? Ahí es donde viene una situación diferente, es decir, que ahí va a ser algo de cultura general y de conocimiento general, y que muchas personas con este conocimiento, saber de la reencarnación, saber de la causalidad, saber de la moral y de la ética espírita, si estas personas iban a tomar algunos cargos públicos, ¿sí?, dentro de lo que es también la educación, imagínense qué cambios a nivel social de progreso se iban a generar. Ese sueño fue el que Kardec tuvo, ¿sí? Y él lo planteó, incluso en obras póstumas aparece. Pero si lo comparamos con el hecho histórico que se dio ya en el siglo XX y lo vemos ahora, ahí podemos concluir de que no fue tan así. ¿Me logro comprender? ¿Verdad? Es decir, históricamente. Ahora, eso no quiere decir que las ideas que se propusieron fueron falsas, sino que estas ideas tienen que ir madurando poco a poco en la sociedad, al punto en que ya sean de carácter incuestionable
como ya se empiezan a ver algunas propuestas dentro de la ciencia, y que esto precisamente ya ocupe un lugar en la sociedad, ¿verdad? Cosa que hasta el momento todavía no se está dando. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de preservar la doctrina espírita. Porque muchas veces se dice, es que el espiritismo es atacado, el espiritismo es dañado, es mal interpretado. Pero para poder cambiar ese contexto, lo primero que tenemos que hacer es, como personas y como instituciones, darle el lugar a la doctrina que merece y que corresponde. Porque si no, estamos dando las armas para que estas ideas sean de alguna forma mal interpretadas. Bueno, ese es uno. El otro tema es también el tema de los fluidos. Él habla de los fluidos, y el concepto de fluido, para quienes conocen un poco de física, es totalmente distinto al concepto que se conoce en la actualidad, ¿verdad? Otra de las cosas es que Kardec es un tanto confuso en algunas ideas, porque, por ejemplo, con el hecho, y ustedes han visto que han sido preguntas para todos los conferencistas, y no ha habido un solo conferencista que realmente lo haya contestado de una manera que podemos decir concluyente. El hecho del espíritu de verdad, si el espíritu era de verdad, ¿era Jesús o no era Jesús, o si era un grupo de espíritus? Hay textos de Kardec donde se interpreta, según lo que se menciona, de que es un grupo de espíritus, y hay otros donde a veces confunden que el espíritu de verdad es el propio Jesús, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene esta situación. Otro es el hecho que Kardec sí fue categórico, miren, y fue categórico incluso al final de su existencia, porque en el año de 1868, en el discurso de apertura que él hizo, ahí él dio los argumentos de que por qué el espiritismo no es una religión, y fue claro, y es un tema que yo les digo, sigue dando vuelta en un montón de lugares y genera incluso hasta ciertos roces, ¿verdad? Él es muy claro, pero dentro de las comunicaciones, dentro de la estructura de la obra, que obviamente pues los espíritus, muchos de ellos también tuvieron una relación con la religión bastante grande, entonces se ve un vocabulario bastante religioso, y es algo a lo que Kardec no pudo escapar. Y obviamente si la doctrina estaba empezando en ese tiempo, es como que alguien le diga que sea totalmente diferente de lo que es en un corto tiempo. Eso es difícil, siempre hay algunos tintes personales o tintes de la cultura y del entorno. El fondo es el más correcto y es el adecuado, pero en la forma muchas veces hay algunas cosas que no son muy esclarecidas. Ahí es donde podemos decir algunas situaciones que en cierta forma pues no tenemos como para decir, miren, Kardec en toda la obra está intacta, y obviamente tampoco las obras de Kardec no pueden ser para nosotros como decir la Biblia, ¿ya? Son bellas obras, documentos valiosísimos e importantes, y que son el referente, y que todos debemos estudiar, pero también tenemos que analizar las cosas en su contexto histórico, ¿verdad? Para poderlas comprender bien. Lo mismo con el término cristiano, ¿verdad? Que ese es otro tema que causa cierto revuelo, ¿verdad? Y que para la sociedad de esa época tenía una significancia que no la tiene en la actualidad, ¿sí? Entonces, son temitas que después vamos a ir desarrollando, pero que sí es importante ir tratando de compartir con ustedes. Otra pregunta dice, según su experiencia, calcula que el espiritismo en Guatemala está cerrado por la enseñanza dogmática, que en algunos lugares, aún sabiendo de lo que es y no es espiritismo, siguen en sus prácticas de montes, juegos y otras cosas. ¿Acaso serán dirigentes y responsables o no son espíritus? Muy bien, dentro de estos tipos de prácticas, ahí es donde viene la situación delicada que yo les digo, ¿verdad? Que lo primero que hay que corregir, pero no se puede hacer con violencia, porque estaríamos cayendo cabalmente en contradicción a todos los principios espíritas. Debe ser a través de las charlas, a través del diálogo, ¿verdad? Entender cuál es el objeto y el sentido que la doctrina espírita tiene, ¿verdad? Porque definitivamente este tipo de prácticas pues son ajenas al quehacer espírita, en cuanto a la función del espiritismo es el mejoramiento, es una actitud, digámoslo así, de prevención, ¿verdad? De prevención. Y ante esa prevención es que viene la ética, vienen los conocimientos sobre la mediunidad, en los que Kardec incluso cuando elaboró el libro Los Medios no lo vio como un manual
para el desarrollo de medios, sino una guía que pueda permitir el desarrollo de la mediunidad de la mejor forma. Entonces, todos estos elementos es importante retomarlos, porque yo les puedo decir que hay muchas personas que se dicen ser espiritistas, pero que no conocen siquiera a su fundador, que no conocen ni la vida de Kardec, que no conocen y no han estudiado ni siquiera las obras. Y tristemente, no solo dentro del entorno espírita, sino a veces fuera del contexto espírita, a veces se ven volantes en la calle, ¿verdad?, de consultas de todo tipo, y hasta abajo dice espiritistas. Entonces, esto realmente es muy triste, ¿verdad? Es muy triste para todos, porque en realidad el espiritismo no va encaminado a eso, tampoco es eso. Pero como les digo, el camino para poder dar a entender esto es a través de reorientarnos con el estudio y de entender lo que la doctrina realmente representa. Ahí es donde vamos a ese punto, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es ya la parte de que algunas instituciones caen en dogmas, es por lo mismo, y fácilmente se puede entender cuando una institución espírita coarta la libertad. Vean, eso es importante: coarta la libertad, impone, obliga, condiciona. Es decir, condiciona: yo te doy esto, pero si formas parte de esto otro. ¿Ya? Manipula. Ahí estamos hablando de que son instituciones que están viciadas, ¿verdad? Una institución que realmente va encaminada a eso es una institución que invita al cambio, que está dispuesta incluso a poder reformular y replantearse internamente como institución, que está de acuerdo con la renovación, porque eso es muy importante y muy valioso. La renovación es uno de los elementos que mantiene viva una institución, ¿verdad? Entonces, cuando todos estos elementos se van dando y cuando lo que se predica se practica, definitivamente ahí estamos hablando de modelos institucionales permanentes y que son adecuados en cuanto a la construcción de un movimiento espírita sano. Lo siguiente dice: ¿cómo podemos conocer si el movimiento espírita va en la dirección correcta? Bien, aquí nos podemos basar en algo que la administración actual fomenta mucho, y es con los resultados. ¿Sí? Los resultados son los que hablan muchas veces si en realidad pues un movimiento va en el camino correcto. Y cuando hablamos de resultados es porque vemos los elementos que yo les mencioné, ¿verdad? Y que también es un movimiento espírita que, os digo, se renova constantemente, que da participación, ¿verdad?, que acepta sugerencias, que es abierto, que se adapta a la cultura, porque esa es otra cosa. El espiritismo debe adaptarse a la cultura, no podemos estar aislados. No podemos estar aislados, tenemos que adaptarnos a la cultura, a los cambios. Y ahí es donde decía Kardec cabalmente la frase que yo les mencioné: cuando el espiritismo no cierra las puertas al progreso, definitivamente el espiritismo va a mantenerse y va a perdurar. Pero si el espiritismo cierra esas puertas a no progresar, a no crecer, a no aceptar algunas ideas, aunque sean un tanto diferentes, pero que son evidentes, definitivamente estamos hablando que va en proceso de extinción, porque la vida son cambios y nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios, ¿verdad? Y si no cambiamos, o la vida nos hace cambiar, o nos vamos a lamentar, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante y tan delicado la responsabilidad que todo dirigente tiene, porque tenemos una gran responsabilidad y una tarea muy grande de poder llevar a buen curso este movimiento. Porque qué triste es llegar a desencarnar y decir que todo lo que hicimos fue por generar intereses personales, que todo lo hicimos con un son de protagonismo y de tantas cosas, que al final cada quien va a responder por sí mismo. Mientras que si la situación es diferente y cada quien realmente trata de que se instruyan las personas, de dar participación, de generar un ambiente de crecimiento, de una ética agradable, yo les aseguro que en el estado espiritual se va a sentir una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque va a ver desarrollarse la semilla que sembró, va a desarrollarse, va a crecer y va a dar buen fruto, ¿verdad? Hacia eso debe ir encaminado el movimiento. Pero para ello debe haber también tolerancia y debe haber comunicación, ¿verdad? Porque
Si no hay tolerancia, van a seguir los conflictos, ¿verdad? Debe haber un ambiente de diálogo, y ese es el camino para poder consolidar un movimiento espírita pues, adecuado. Que obviamente van a haber diferencias, eso nunca lo podemos negar. Y es bueno que haya diferencias también, porque en las diferencias se van conociendo los diferentes criterios. Pero cuando en esas diferencias no hay apertura a un cambio, es donde se empiezan a buscar cabalmente esas transformaciones civilizativas, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí es donde podría ir el movimiento para que tenga su desarrollo que todos deseamos. La siguiente dice, ¿cómo fue que el espiritismo creció hasta el grado que ha evolucionado hasta ahora? Bien, el proceso del espiritismo fue desarrollándose primero por la actitud, ¿ya? Y es lo que yo les decía, el espiritismo jamás nació para constituirse en una secta, para constituirse en una institución ocultista, ¿verdad? No, el espiritismo surgió para proponerse como una filosofía, ¿sí? Como una filosofía que va a encarar y va a llevar de la mano la ciencia, y que además tiene un ingrediente que es fundamental para toda ciencia, para toda filosofía y toda corriente del pensamiento, que es la ética, ¿verdad? Eso es fundamental, la ética, y la ética espírita es clara, pero es una ética que en cierta forma difiere en algún sentido con algunas otras corrientes del pensamiento, porque viene la reafirmación de la reencarnación, de la ley de causalidad espírita, que no todas las otras filosofías también acompañan. La realidad del espíritu, su comunicación, su proceso de crecimiento y de evolución. Entonces, cuando integramos todo eso a una ética, ya vemos que la doctrina pues ya tiene algo más allá que decir, y ahí es donde vemos la importancia que el espiritismo puede tener en los cambios para bien de la sociedad. Dice, aquí dos preguntas, dice, la primera, dogma es igual a falsedad, y la segunda dice, si el dogma fue o es necesario según la evolución del ser humano, ¿será necesario en estos tiempos? Bien, los dogmas, como estamos mencionando, dependiendo de qué perspectiva se vean, pero hay algunos dogmas que han sido fundamentados en verdades, como yo les mencionaba, que fueron comprobadas y evidenciadas, ¿verdad? Pero hay dogmas que han sido impuestos de acuerdo a determinadas congregaciones religiosas que son muy particulares y que es el requisito fundamental para alguien que pueda formar parte de él, ¿verdad? Entonces, ante eso, ahí podemos decir que esos no son discutibles, y por eso ahí los dogmas pueden ser contraproducentes, porque pueden llegar a provocar incluso fanatismo, y un fanatismo es muy delicado. Si no, veamos el Medio Oriente a veces cómo se comporta a nivel social, las guerras y tantos problemas. Miren lo de las cruzadas también, la famosa Guerra Santa, ¿verdad? ¿Por qué? Por la imposición de ideas, de esos dogmas. Entonces ahí es donde vemos el lado nocivo. Algunos piensan que los dogmas también pueden contribuir a ser un freno para algunos impulsos y equívocos, con ciertas prohibiciones a las personas para que no puedan cometer errores. Pero cada idea tiene su momento y su época. Yo creo que ahorita ya no estamos en la época de poder tener esas ideas, porque la libertad es uno de los elementos fundamentales. Incluso el hecho de tener acceso a la información, eso ya da pie a poder tener esa libertad de pensamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que cultivar, esa libertad de pensamiento, esa libertad de ideas, que las personas no se sientan con aquella situación de que no pueden decir lo que piensan y caer en esa hipocresía. No, todo lo que se haga con educación y con buenos principios, yo creo que es sano y es dable, ¿verdad? De hecho, la dialéctica parte de esa ley de contrarios, ¿sí? De una síntesis, una tesis, una antitesis para llegar al final a una síntesis, y esa síntesis es el resultado de ese comportamiento de ambas fuerzas, ¿ya? Por eso Portero llamaba ese espiritismo dialéctico, ¿verdad? Precisamente por la interacción de esas fuerzas. Otra pregunta que dice, ¿qué pasará con las religiones evangélica y católica que no creen que el espíritu vive o que es eterno y que tampoco creen en la reencarnación? Bien, el mismo Kardec fue previsor en eso. Todas aquellas
aquellas ideas, no hablándolo en términos tal vez de religiones, pero todas aquellas ideas que definitivamente se sostienen sin un fundamento científico o sin un fundamento racional, van a tender a desaparecer. Y por consecuencia, todos aquellos movimientos que se sustenten en esas ideas, que en determinada época llegarán a ya no aceptarse, o cambian o desaparecen. ¿Sí? Es la ley de la evolución, es lo que nosotros mencionábamos, o cambian o se desaparecen. Por eso es que ustedes han visto ciertos movimientos religiosos que van acompañando ciertas ideas diferentes, que van poco a poco. Incluso ya hay algunas corrientes evangélicas que ya hablan de la imposición de manos, que ya tienen la mediunidad disfrazada, digámoslo de esa forma, y que realizan algunas prácticas. ¿Por qué? Porque quieren mantener a las personas, quieren mantener adeptos. Entonces, hay quienes no están conformes con esto, se van a esta otra congregación, y total es que han surgido una cantidad, ¿verdad? Una cantidad, como decía un amigo espírita que ya desencarnó. Yo no sé si ustedes se recordarán de él, pero él decía que empiezan a surgir tallercitos, porque Enio se recuerda quién fue, ¿verdad? Decía tallercitos por todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente lo que buscan es atraer gente, pero el espiritismo, el objetivo no es atraer gente, es espiritualizar a las personas, y empezando consigo mismo, ¿verdad? Ahí es donde va el fundamento y el rol del espiritismo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que siempre estemos en ese camino del cambio, porque eso nos va a dar la preservación. ¿Podría una persona enferma curarse a través del espiritismo? Bien, aquí hablamos, bueno, cuando hablamos de enfermedad, definitivamente tenemos que hablar de, no necesariamente una enfermedad física, ¿verdad? Porque recuerden que ahí están los procesos. Hay una enfermedad física y hay que ir al médico, ¿verdad? Obviamente, pues hay algunas personas que tienen a través de su facultad, pues algunos espíritus que han tenido conocimientos en el área de medicina, pues y los van ayudando y se van dando ese apoyo. Pero el proceso es gradual. Yo creo que el espiritismo es una función, si hablamos dentro de la medicina, una medicina preventiva. Una persona que está en paz consigo misma, una persona que se siente bien con su semejante, que vive una vida decorosa, que su ética va de acuerdo a esos principios tan valiosos, y que definitivamente estas leyes y esos principios que se manifiestan, como lo que es la reencarnación, como es el hecho de la evolución constante, como es la comunicación de los espíritus, va de la mano ante esa ética, seguramente no va a tener aquellos problemas de enfermedades emocionales que muchas veces aquejan a la sociedad, porque sabe que todo esto obviamente siempre va a tener un fin para el progreso y para el perfeccionamiento humano. Nos da esperanza, nos da consuelo, nos da aquella tranquilidad que, a pesar de que un familiar, por muy querido que sea, que fallezca, y que pasemos por ese proceso a veces difícil de reparación interna y emocional, sabemos que al final tenemos la esperanza de que va a haber un reencuentro, de que esos lazos de amor no se pierden. Entonces, psicológicamente vamos a estar muy tranquilos, muy sanos, porque sabemos que estamos dentro de un proceso natural. Entonces, ahí es donde hablamos desde una perspectiva preventiva, ¿verdad? Y hacia eso va el espiritismo, a esa cura del alma, si lo podemos decir, ¿verdad? Entonces, por eso podemos pensar de que sí tiene un elemento muy constructivo en cuanto a la tranquilidad personal. Un comentario, no sé si quieres ampliarlo. Dice, hay diferentes autores, unos serios y que saben la responsabilidad de escribir, y otros que escriben lo que imaginan, sin razonar lo que escriben y sin saber las masas de gentes que leen sus libros. Bien, eso es muy importante. Fíjense que ahorita en estas épocas tenemos una cantidad de miles de libros y obras mediúnicas o de espíritas que están surgiendo, y nosotros no podemos coartar el derecho que todo ser humano tiene y todo espírita tiene a poder leer todas estas obras. Yo creo que es importante invitar a la lectura, pero sí se tiene que saber ser selectivo con las ideas, y la forma de ser selectivo es analizar, hacer el uso de la razón y el hecho de la comparación, que todo eso es valiosísimo para poder construir eso. Porque si todos los libros
los tomamos al pie de la letra y los consideramos como verdades absolutas, definitivamente vamos a caer en un fanatismo y en un error grande. Hay libros tan fantasiosos que hablan del mundo de no sé dónde y que ahí los espíritus son de esta forma y que se manifiestan de tal otra y que me dicen tales mensajes. Miren ustedes, realmente es una cuestión tan fantasiosa que no hay un medio probatorio y que dentro de la visión humanista del espiritismo primero tenemos que empezar por lo que está aquí para ir al más allá. Ese es el proceso, no estar en el más allá y solo viviendo en el más acá. Tenemos que ser realistas de nuestro contexto actual. El espiritismo tiene que dar respuestas